Empieza el año y vamos a intentar durante todo este año tener un tema que es, vamos a ser monótonos en este tema, sintoniza tu vida con Dios. Sintonízate con Dios. Y hoy tenemos una predicadora que viene de Badalona, afincada en Pollo. Vamos a orar por ella. Señor, damos gracias por la bendición que tú nos das de poder abrir tu palabra, Señor, para comprender y entender lo que tú nos hablas, Señor. Te pedimos que no sea un mensaje que sale de la boca de ella, sino que sale del trono de tu gracia. Que no sea fruto de su mente y de su conocimiento, sino que sea fruto de tu gracia y su andar diario contigo, Señor. Señor, que salgamos de aquí con una lección aprendida, que podamos aplicar a nuestras vidas para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les voy a revelar un secreto. ¿Por qué este año vamos a hablar sobre sintonízate? Eso es importante, que siempre estemos abiertos a lo que el Señor nos dice. Él nos habla en el día a día, en las cosas cotidianas. Él nos habla. Es como que algo como que sobresale, resalta y dices, wow, esto viene de Dios. Y la palabra sintonízate, mira por dónde, salió de una postal de una persona muy querida que puso, yo sé que el Espíritu Santo siempre la usa para cada postal, para cada persona, no es una postal copiada de una tras otra igual, sino que es especial. Nuestra hermana Mercedes puso en la postal nuestra la palabra sintonízate. Mira, me estoy poniendo la piel de gallina. ¿Por qué? Fue como algo, dices, wow, como un flash. Sintonízate. Eso es lo que necesitamos para este año. Sé que hemos intentado sintonizarnos y es algo que Dios ha estado, vamos haciendo cada día, pero como que este año vamos a poner más empeño. Yo sé que el Espíritu Santo la guió a ella a escribir eso. Y quizá ni te diste cuenta ni te acuerdas, pero ahí está escrito. Y ahí es como que cuando lo leímos, David y yo enseguida, wow, el tema de este año, sintoniza. Y como a mí me encanta ir al diccionario, busqué qué significa sintonízate, sintonizar. Así que os lo voy a leer. Dice, sintonizar, bueno, ya lo explico un poquito David antes, dice, se refiere a la acción de hacer que dos circuitos eléctricos vibren a la misma frecuencia, lo que permite una conexión efectiva entre ellos. Además, en el ámbito de la comunicación, sintonizar implica ajustar un receptor de radio o televisión para que funcione correctamente con una estación emisora específica, garantizando así la recepción clara de señales. La palabra sintonizar proviene de sintonía y uno de sus significados es coincidencia de ideas u opiniones. Y algunos sinónimos de sintonía es compenetración, identificación, conexión. Si hemos atendido el significado y lo ponemos a nivel espiritual, nosotros somos los receptores y Dios es esa emisora que emite la frecuencia, que emite el mensaje. Dios es ese emisor. Y si nosotros queremos captar lo que se nos dice, tenemos que estar en la misma frecuencia. Es como decía David, los antiguos conocemos las radios que iban con la ruedecita y a veces, como movías un pelín más, ya se te iba la frecuencia, ya no escuchabas bien, con un pelín de diferencia. Eso es algo que los jóvenes ya, Carla, ni sabe lo que es. Pero es así. Si nosotros nos desviamos, nos despistamos un pelín, ya como que esa frecuencia ya la hemos perdido, o escuchamos así como distorsionado y la mitad de las cosas como que se nos pierde. Y nuestro reto este año, y no solo este año, sino para los siguientes años de nuestra vida, es ese, luchar para sintonizarnos con Dios, para conectarnos, para compenetrarnos con Él. Y una persona muy especial que tenemos en la Biblia
un personaje que se habla muy poquito de él, realmente, es Enoc. Se habla muy poco de él, pero se dice mucho de él. Enoc lo encontramos en Génesis 5, es la primera vez que lo encontramos. Génesis 5 es un capítulo que es una genealogía. Y a los que no nos gusta mucho leer genealogías es un poco pesado porque es la genealogía de Adán, pero de su hijo Set. Y es la genealogía que de Set, todos los hijos e hijos que nacieron de Set. Y sigue un mismo patrón. Si vemos después, si en vuestra casa queréis leer Génesis 5, vamos a ver el mismo patrón. Por ejemplo, en el versículo 8 dice, bueno, habla de las personas, los hijos que tiene, los años que vive, y al final dice, y murió. Por ejemplo, el versículo 8 dice, y el total de los días de Set fueron de 912 años y murió. Y a todos hace lo mismo, sí, el mismo patrón. Fulanito engendró a Menganito, después de engendrar a Menganito, vivió tantos años y murió. Y así se va repitiendo, y murió. Y es como que es cansino, porque dices, bueno, si vivió tantos años, es que lógico, después de vivir estos años, murió. ¿Por qué? Se vuelve así como repetitivo, evidente. Aparte que ya sabemos todos que por el pecado todos morimos irremediablemente. Entonces, porque dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Eso ya viene por nuestra naturaleza caída. Entonces, era obvio que muriera. Pero Dios no hace las cosas porque sí, sin sentido. Si vamos a estudiar un poquito, vamos a ver que hay un personaje especial que se llama Enoc. En medio de todos estos versículos de esta genealogía se destaca Enoc. Y en el versículo 21 al 24 dice, y Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Aquí ya no dice murió. Hay algo distinto en Enoc. Dice que Enoc anduvo con Dios. Esa es la diferencia entre los demás. Y eso agradó a Dios y Dios se lo llevó. Enoc fue uno de los muy poquitos privilegiados que no gustó la muerte, sino que Dios lo llevó. Y dice algo más de Enoc en Hebreos 5. Enoc tuvo el privilegio de aparecer en la lista de hombres de la fe. Sabemos que Hebreos 11 es el libro que habla de la fe y hay todo un listado de hombres que vivieron por fe. Y Enoc, en el versículo 5 dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado, porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Ahí está la clave. Enoc agradó a Dios y Dios se lo llevó. Solo hay otro caso de alguien que se fue sin morir y fue Elías, que Dios también se lo llevó en un carro de fuego, así como una película así muy espectacular. Pero él recibió ese premio de andar cada día en la presencia de Dios. Dios le recompensó de gran manera y él no gustó la muerte, porque él caminó con Dios. Y caminar es algo muy importante. De hecho, los médicos, prácticamente todos los médicos, nos dicen que tenemos que caminar, que es bueno para nuestra salud. Según qué enfermedades, prácticamente la cura mejor es hacer ejercicio, es caminar cada día. Y cuando empezamos un año, muchas veces nos planteamos
y nos proponemos grandes propósitos de decir, voy a salir cada día a andar, o voy a ir al gimnasio, o voy a hacer, porque son cosas que sabemos que son buenas para nuestra salud. Pero nosotros en este año os proponemos un reto aún mejor todavía, que tiene trascendencia espiritual, que es caminar con Dios. Pero no caminar una vez a la semana o caminar 3 días a la semana, sino caminar cada día con Dios. Porque podemos decir, bueno, pues yo voy el domingo a la iglesia, ya es suficiente, ya camino con Dios un día a la semana. Pero Dios quiere cada día, de lunes a domingo. Dios no le impresiona el culto de alabanza y todo lo que hayas adorado el domingo. Está bien, es bueno, pero a Dios le importa mucho más lo que hacemos después del culto. Cómo nos comportamos cuando estamos solos. ¿Qué hacemos cuando estamos en el trabajo, el lunes? O con los vecinos o en la familia. Es caminar cada día. De hecho, Dios creó al ser humano para estar con Él, para relacionarse con Él. Dice en Génesis 3:8 que Él andaba, se paseaba con el hombre, con Adán y Eva, por el jardín. Él cada día iba y tenía esa relación con el hombre, porque Dios es un ser relacional. Dios creó al hombre para tener relación con Él, para pasearse con Él, para hablar con Él o simplemente para estar con Él. Entonces, Dios creó al ser humano para que nosotros andemos con Él y para tener relación con Él. Y eso es lo que se rompió cuando el hombre pecó y sabemos todos la historia. Pero Jesús vino para rescatar y volver a establecer esa relación. Y ahora sí podemos andar con Él de nuevo y tener esa comunión que antes se había roto. Y el caminar con Dios, también esta palabra caminar tiene un significado en el original griego que también dice que es sincronizar. Y sincronizar, voy otra vez al diccionario, dice que sincronizar es hacer que coincidan en el tiempo 2 o más movimientos o fenómenos. Y algunos de sus sinónimos son simultanear, concordar, coordinar, acompasar, uniformar. Es decir, que nosotros tenemos que coordinarnos con Dios. Tenemos que andar unidos a Él. No Él y por un lado y nosotros por otro, sino acompasar, estar a la par, andar juntos. Sincronizar es unir 2 movimientos, 2 tiempos unidos en un mismo sentir. Eso es sincronizar. Y quizá el caminar de nuestra vida es difícil. Se ha dicho que muchas veces estamos pasando por desiertos y ese caminar se vuelve pesado, se vuelve difícil, se vuelve cansino. A veces hay problemas y hay piedras en el camino, hay obstáculos, pero la promesa es que Dios está siempre con nosotros. Y un versículo muy conocido es Isaías 40:31, que dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, es verdad que el camino es difícil, es verdad que nos cansamos en el camino, pero la promesa de Dios es que Él renueva nuestras fuerzas. Dice que correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Dios nos da renuevo, nos da fuerzas para seguir adelante. En Mateo 11:28, Jesús decía a sus discípulos, venid a mí todos los que estáis, y me encanta esta versión porque dice, muy cansados y cargados, y yo os haré descansar. Así que no podemos quejarnos de que el camino es difícil, es duro. Sí, es verdad. Es verdad que a veces nos toca etapas muy duras y difíciles, pero la promesa es que Dios está a nuestro lado. Pero lo que pasa es que también depende de nosotros, si queremos que esté a nuestro lado caminando con nosotros o se nos da por andar solos.
porque también podemos decidir, porque esto es algo de nuestra voluntad. Yo voy a caminar con Dios, voy a dejar que Dios camine conmigo, o voy a caminar yo solo y me voy a buscar la vida yo. Entonces ahí las consecuencias ya dependen de ti, de tus malas decisiones. Pero si dejamos que Dios siempre camine con nosotros y nosotros nos sometemos a Él, no caminar por lo que nosotros queremos, porque muchas veces podemos decir, mira, Señor, yo quiero hacer esto, eh, empezar con este proyecto, bendíceme. Y a lo mejor no es lo que Dios quiere para nosotros. Eso no es caminar con Dios, es forzar a Dios a que te bendiga en algo que no es de Él. Pero cuando nosotros sí nos sintonizamos con Él y seguimos la ruta que Él estableció para nosotros, entonces nos va a ir bien. Siempre nos va a ir bien. ¿Y cómo es que Enoc agradó a Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? Enoc, hay un dato importante que no se dice en el Antiguo Testamento sobre Enoc, pero sí que lo encontramos en Judas. En el libro de Judas, primer capítulo, versículos 14 y 15, leemos algo de Enoc. Dice que de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo, he aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Ese Enoc, el Enoc que nosotros hemos visto en Génesis 5, ese Enoc que Dios usaba para ser mensajero de él. Él era profeta de Dios. Y como profeta necesitaba un requisito, estar pendiente, estar presente delante de Dios, con sus oídos abiertos, escuchando la voz de Dios, porque era mensajero de Dios. Entonces tenía que estar en intimidad con él para escuchar lo que Dios quería decir al pueblo. Y él fue un mensajero al pueblo. Así que el primer dato que podemos ver de de Enoc, lo encontramos aquí en este libro de Judas. Él era profeta. Y nosotros también, como viviendo en esta generación donde estamos, nosotros también somos profetas. Porque nosotros tenemos un mensaje que dar al pueblo. Es el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Todos tenemos esa responsabilidad y Enoc lo hizo. Enoc habló a su generación. No era un mensaje bonito, porque estaba hablando de juicio, porque él vive también en una generación corrompida. Y él tuvo el valor de hablar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Aprender de Enoc. Si queremos agradar a Dios como Enoc agradó, tenemos que aprender también a hablar a las personas que están a nuestro alrededor, a ser mensajeros de sus buenas nuevas de salvación. Caminar con Dios también es caminar diferente al mundo. No podemos caminar como camina el mundo. Dice en Lucas 17:27, hablando de la época de Noé, dice que ellos comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. No quiere decir que comer, beber, casarse sea malo. Aquí lo que significa es que en esa época estaban ya tan corrompidos, ya estaban tan apartados de Dios, que todo lo que hacían, lo hacían de espaldas a Dios. No tenían en cuenta a Dios para nada. Eran cosas buenas, sí, pero habían rechazado a Dios completamente. Y en cambio, caminar con Dios significa caminar pensando siempre en Dios, siendo conscientes de que somos sus hijos y que todo lo que hagamos, incluso las cosas más básicas como comer, beber, hacerlo para la gloria de Dios. Tener en cuenta que si tenemos comida, si tenemos bebida, si tenemos todo lo que tenemos, es por Él, es gracias a Él. Entonces, hacer eso siendo conscientes de que Él nos lo ha dado y ser agradecidos, eso es caminar con Dios, es caminar diferente al mundo. Caminar con Dios es vivir en la presencia de Dios. Dice en Levítico 28:12,
no, 26:12, perdón. Levítico 26:12, Dios estaba prometiendo a su pueblo que estaría siempre con ellos. Dice, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. La promesa de Dios, andaré con vosotros. Dios está dispuesto a estar con nosotros. Andaré con vosotros. Otro, el requisito de vivir con Dios es vivir de acuerdo a su voluntad. Y en Amós 3:3 dice, ¿andarán dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Si no estamos de acuerdo con Dios, ¿cómo vamos a andar con Dios? Entonces, caminar con Dios es ponernos de acuerdo con Él. Es reconocer que su voluntad es perfecta, reconocer que todo lo que tiene Él para nosotros es bueno, agradable, perfecto, y sintonizarnos con Él, sincronizarnos completamente con Él y andar con Él, ponernos de acuerdo con Él. No estar por un lado y dejar a Dios por otro, no, sino que andar a la par con Él. Es vivir una vida de fe. Y antes lo hemos leído en Hebreos 11:5, que Enoc, por la fe, fue traspasado al cielo para que no viera muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Él vivió en fe y por fe. Y por fe es cuando vivimos, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, caminar con Dios es caminar una vida de fe, creyendo en Dios, aunque no lo veamos en ese momento, creyendo en que Dios hace todas las cosas perfectas. Y dice en Miqueas 6:8 también dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar misericordia y andar humildemente con Dios. Esto es caminar con Dios, practicar justicia, ser misericordiosos, vivir en humildad, andar en humildad. Es lo que Dios pide, no nos pide más, no nos pide mucho, sino que vivamos conforme a Él le agrada. Y podemos tener algunos ejemplos más de hombres de la Biblia que anduvieron con Dios y que recibieron bendiciones enormes, porque caminar con Dios hay bendición. La semana pasada estuvimos hablando de las bendiciones y caminar con Dios es la garantía de que vamos a recibir bendición. Y hemos hablado de Enoc, también Noé. Dice que él andaba con Dios. Y Noé fue un hombre que a Dios le agradó, de tal manera que en medio de toda esa generación pervertida en la que Noé vivió, que Dios ya dijo, voy a exterminar toda la humanidad, toda la raza humana, porque se habían apartado completamente de Dios, habían abandonado, y Dios dijo, los voy a quitar todos de la faz de la tierra. Pero Noé agradó a Dios, y Dios escogió a Noé por la manera como él dice que él andaba con Dios. Y gracias a su actitud, a su vida, como siendo un hombre que agradó a Dios, él salvó a su familia, se salvó a sí mismo. Entonces, su bendición también llegó a toda su familia. Lo importante de la bendición, porque no solo nosotros, sino que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos son bendecidos hasta 1000 generaciones. Y Noé realmente llegó a ser padre de generaciones. De hecho, nosotros venimos de Noé, en realidad. Abraham es otro hombre que realmente recibió muchísima bendición, y como Dios lo llamó en Génesis 17:1-2, dice, y cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso. ¿Qué le dice? Anda delante de mí y sé perfecto. Y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. ¿Qué le pide Dios? Anda delante de mí. Ese fue el requisito. Y sé perfecto. Cuando vivimos de esta manera, agradamos a Dios. Y Abraham fue
uno de los hombres más ricos, no, el hombre más rico de aquella época. Él estaba lleno de ganado, de posesiones, él tenía todo. Él recibió bendición no solo él y su familia, sino que su bendición, la bendición de Abraham, se extendió a todas las naciones, porque sabemos la historia de Abraham, se levantó el pueblo escogido de Dios, Israel, y de allí nació Jesús. Y a través de Jesús todos hemos recibido bendición. El andar delante de Dios no solo nos bendice a nosotros, sino que bendice a nuestros hijos y podemos llegar también a impactar en naciones. La bendición de caminar con Dios no solo es individual, sino que también es para la gente que nos rodea. Y versículos más que podemos leer está en Deuteronomio 8:6, que dice: guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. ¿Qué requisito hay para andar, caminar en los caminos de Dios? Guardar sus mandamientos. En Deuteronomio 5:33 también dice: andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien, y prolonguéis vuestros días en la tierra que vais a poseer. Otra bendición: prolongaréis vuestros años y todo nos irá bien. Pero ¿qué requisito hay? Guardar sus mandamientos, conocer su palabra, pasar tiempo escudriñando su palabra, teniendo la preocupación de preguntarnos qué es lo que Dios quiere en esto para mi vida, qué es lo que Dios dice, y acoplarnos a lo que Dios está diciendo. Para eso necesitamos investigar, necesitamos saber, necesitamos leer su palabra, sus mandamientos, escudriñarlos para poder obedecerlos y vivir en obediencia. Y hay promesa, hay prosperidad en eso. Dice en Deuteronomio 10:12, también dice: y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Yo creo que este versículo es como que resume todo lo que tiene que ser nuestra vida caminando con Dios. Si nosotros cumplimos este versículo tan sencillo, pero tan completo, y lo hacemos realidad en nuestras vidas, todo nos irá bien. Pero no nos irá bien en el sentido de éxito como el mundo conoce. El mundo piensa que éxito es triunfar en el trabajo, tener varias carreras, tener mucho dinero en el banco, éxito en todo, tener salud. No, el concepto del mundo es muy distinto al concepto que Dios tiene de éxito. Y éxito para nosotros, quizá delante del resto de las personas que nos rodean, dirán: buah, este es un fracasado, este nunca alcanza nada. Pero a lo mejor tenemos más éxito que las personas que nos juzgan, porque nosotros hemos puesto nuestra confianza, la hemos depositado en el Señor. Y en apariencia podemos ser unos fracasados. Pues bueno, pero somos unos fracasados para la gloria de Dios, pero para Dios tenemos éxito, porque estamos manteniéndonos firmes, aguantando, aún en medio de las inclemencias del tiempo, aún en medio de todos los problemas, confiamos en Dios. Y es el Dios Todopoderoso que Él lo suple todo y que Él nos bendice en sobreabundancia y nos lleva de victoria en victoria. El caminar con Dios es como el caminar físico, que tú sales a caminar incluso cuando está lloviendo. Si tú tienes la constancia. Yo conocí a una chica que decía: yo solo voy a andar igual aunque llueva. Y yo digo: yo no, cuando llueve me quedo en casita. Pero el salir, tener esa constancia, esa perseverancia, decir: bueno, aunque tenga problemas, aunque lo pase mal, voy a seguir caminando con Dios, voy a seguir creyendo. Y para Dios esto es una vida de éxito. Me da igual lo que piensen los demás. Yo tengo éxito en el Señor. Y yo prefiero que sea el Señor que me diga: buen siervo fiel, sobre lo poco he sido fiel, sobre mucho te pondré. Y que sea Él que me da la aprobación. Me da igual que el resto de los seres humanos a mi alrededor.
no me den la aprobación, mientras Dios me apruebe, voy a tener éxito. Y no obtuvo éxito porque agradó a Dios, porque caminó con Él, fue constante, fue perseverante, estuvo allí caminando con Dios. Ese es el secreto del éxito, caminar con Dios, hacer su voluntad. Pero hay algo, hay problemas en el caminar. En el camino pueden haber piedras, pueden haber hoyos, pueden haber obstáculos. ¿Y quién es el que está poniendo siempre obstáculos? Tenemos un enemigo que no quiere que nosotros caminemos con Dios. El diablo no está contento cuando caminamos con Dios. Entonces, él siempre va a poner cosas en nuestro corazón, va a poner amargura, resentimiento, va a poner tristeza, va a poner preocupaciones, va a poner cosas ahí, piedritas, que nos van a desanimar de andar con Dios. Tengamos cuidado con eso. Este sea un año de estar examinándonos a nosotros mismos para preguntarle al Señor qué cosas son las que están desanimándome. Quizás son las preocupaciones del día a día, nuestros quehaceres, pero que me están distrayendo. Quizá estoy olvidándome de la necesidad de tener esa comunión con Dios, de esa relación. Estoy tan preocupada que mi mente está pensando más en otras cosas que meditando en su palabra o adorándole, orando. Entonces, que sea un tiempo de meditar y de ponernos firmes, de decir, Señor, yo este año me propongo caminar contigo. Es verdad que van a haber problemas, va a haber dificultades, pero también la palabra dice que el justo puede caer 7 veces, pero las 7 veces se va a levantar. Así que nos hemos caído, igual, levántate, sigue caminando. Y la promesa de Dios es que Él no camina con nosotros, sino que Él está con nosotros. Dice en 2 Corintios 6:16, dice, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No solo camina con nosotros, Él está con nosotros, está dentro de nosotros. Entonces no hay manera de que Dios nos abandone. A veces oramos un poco mal, de decir, Señor, no me abandones. No, Dios no te abandona porque Él está contigo. Somos nosotros que muchas veces pues nos olvidamos y hacemos las cosas de espaldas a Él, pero Él jamás nos abandona. Entonces, antes de tomar la Santa Cena, vamos a examinarnos y ver qué cosas hay que están impidiendo que podamos caminar con Dios. Pues, Benito.